Capítulo 3. Docentes y directores. De la educación básica regular. La labor docente está considerada como un factor clave para el aprendizaje. Con su trabajo dentro y fuera del aula, los docentes pueden promover un valioso efecto en sus estudiantes. Rand Corporation 2012. Por su parte, el docente que desempeña el cargo de director cumple un rol fundamental en su institución educativa, ya que, mediante el liderazgo administrativo y pedagógico de la organización, influye en los procesos institucionales que guían el aprendizaje. Harvey y Holland 2011. A partir de estas consideraciones, cabe plantearse algunas preguntas como las que se intenta responder en el presente capítulo. ¿Qué sabemos sobre los docentes y directores de nuestro país? ¿Cuál es su perfil? ¿Cuáles son sus percepciones sobre las herramientas de política educativa? ¿Existen diferencias por niveles educativos? ¿Qué tanto ha cambiado la plana docente en el tiempo? En el análisis de cada rubro se utilizaron diversas bases de datos que contienen información sobre docentes y directores. La primera, el Censo Escolar de Instituciones Educativas de los años 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016, provee información actualizada sobre las características sociodemográficas y de formación de los docentes. La segunda base empleada en el análisis es la Evaluación Nacional Muestral de los años 2001, 2004 y 2013,64, que provee información acerca de los conocimientos de contenido de los docentes. La tercera base es la Encuesta Nacional a Docentes 2014, de corte muestral, que permite tener una mirada más detallada sobre aspectos asociados a la labor docente. 65. La última base de datos utilizada es la Encuesta Nacional. Bases de datos disponibles en base de datos disponible en http://cni-enlinea.net.p/wp/. A instituciones educativas en EDU 2014, también de corte muestral, que provee información sociodemográfica y sobre la formación de los directores de las escuelas públicas. 66. La primera sección de este capítulo presenta el perfil de los docentes de instituciones educativas estatales y no estatales de educación básica regular. La segunda, el perfil de los directores de instituciones educativas estatales. 67. Y la última, una mirada temporal de las características de los docentes en los últimos 15 años. El perfil de los docentes de la educación básica regular. La presente sección hace una revisión transversal de diversas características de los docentes del Perú, entre estas, las características sociodemográficas, la formación inicial y en servicio, los años de experiencia, el desempeño y las percepciones sobre las políticas educativas. Para ello se utiliza la base de datos de la Encuesta Nacional a Docentes 2014. En los análisis descriptivos se emplean como ejes el nivel educativo inicial, primaria, secundaria y el tipo de gestión, estatal, no estatal, de la institución donde enseñan los docentes. Características sociodemográficas. Un primer aspecto a considerar entre las características sociodemográficas de los docentes es la distribución por sexo. En cuanto a los niveles, inicial y primaria tienen una fuerza laboral predominantemente femenina, es más, en inicial las mujeres constituyen casi la totalidad del cuerpo docente y 96%. En secundaria, en cambio, la fuerza laboral docente está constituida en su mayoría por hombres y 52%. Por tipo de gestión, no se observan mayores diferencias en la distribución por sexo entre instituciones educativas estatales y base de datos disponible en http://inei.inei.gov.p/microdatos/. Solo se contó con información para este grupo. No estatales de inicial y secundaria, por el contrario, el porcentaje de docentes mujeres es mayor en las instituciones educativas estatales de primaria, 80%, que en las no estatales de este mismo nivel, 63%. Gráfico 26. Gráfico 26. Porcentaje de docentes mujeres por nivel educativo y tipo de gestión Perú, 2014. Fuente, Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. En lo que se refiere a la distribución por grupos de edad, gráfico 27, la mayoría de los docentes tienen menos de 50 años. El análisis por nivel educativo muestra que los docentes de inicial son más jóvenes, casi la mitad, 47%, tienen menos de 39 años, a diferencia de los de primaria, 34%, o secundaria, 38%. La diferencia de grupos etarios por niveles responde a que los docentes de educación inicial se jubilan o retiran a más temprana edad, dada la dificultad que implica el trabajo en el aula con niños y niñas de este nivel. Por otro lado, en relación con las diferencias por tipo de gestión, en las instituciones educativas no estatales los docentes son más jóvenes tanto en inicial como en primaria y secundaria, algo más de la tercera parte tienen entre 30 y 39 años, mientras que en las estatales algo más de la tercera parte tienen entre 40 y 49 años. Gráfico 27. Distribución de los docentes según grupos etarios Perú, 2014 porcentajes. Fuente, Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia.
En relación con la lengua materna, gráfico 28, casi la totalidad de los docentes mencionan que es el castellano, y no se identifican mayores diferencias por nivel ni por tipo de gestión. Solo la quinta parte de los docentes del nivel de educación inicial tiene una lengua materna indígena, así como alrededor del 15% de primaria y secundaria. En cuanto a las diferencias por tipo de gestión, más docentes de instituciones educativas estatales que de no estatales tienen una lengua materna indígena, entre 15% y 20%, frente a menos de la décima parte. Gráfico 28. Lengua que aprendieron a hablar primero los docentes y que aún entienden, por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014 porcentajes. 98. 98. 97. 95. 99. 93. 96. 98. 95. 10. 15. 16. 20. 16. 19. 4. 6. 7. Estatal. 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 N. 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 Dado que los docentes podían marcar más de una lengua, los porcentajes suman más de 100%. En la misma pregunta se les consultó no solo la lengua que aprendieron a hablar primero, sino si aún la entendían. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Finalmente, la situación socioeconómica de los docentes se calculó en función de los recursos materiales o posesión de bienes durables en el hogar, combinados en un indicador sintético mediante un análisis factorial confirmatorio. La media nacional está centrada en 500 y la desviación estándar en 100, por lo que aquellos valores que se ubican por encima de la media indican un nivel socioeconómico superior al promedio nacional de los docentes. 68. En el gráfico 29 se puede ver que son los docentes de inicial quienes. Para conocer más detalles de la construcción de estos índices, véase León 2015. En promedio obtienen un mayor índice de recursos materiales en el hogar, frente a los de primaria y secundaria, que alcanzan índices similares. En lo referido a las diferencias por tipo de gestión, en las instituciones educativas no estatales los docentes de todos los niveles obtienen, en promedio, mayores índices de recursos materiales en el hogar. Gráfico 29. Índice de recursos materiales en el hogar de los docentes, por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. 553, 9. 515.3. 546.1. 500.7. 547.5. 486.0. 493.6. 474.0. 483.2. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. El índice se construyó mediante un análisis factorial confirmatorio en función de la tenencia de 8 activos durables en su vivienda, por ejemplo, carro o televisor. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Formación inicial y en servicio de los docentes. La formación inicial y en servicio se relaciona con el máximo nivel educativo alcanzado por los docentes. Como se ve en el gráfico 30, la mayoría de docentes de los niveles inicial y primaria cuenta con educación superior pedagógica, mientras que la mayoría de los de secundaria tiene educación superior universitaria, bachillerato o licenciatura. En cuanto a las diferencias por tipo de gestión, un mayor porcentaje de los docentes de instituciones educativas no estatales, de todos los niveles, cuenta con educación superior universitaria. En las instituciones educativas estatales, la mayoría de docentes que se desempeñan en inicial y primaria tiene educación superior pedagógica, mientras que la mayoría de los que ejercen en secundaria tiene educación superior universitaria. Gráfico 30. Máximo nivel educativo alcanzado por los docentes. Por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014 porcentajes. Se considera el máximo nivel educativo alcanzado y completado. Nótese que para el caso específico de los docentes que concluyeron la secundaria, N igual a 84, 20 poseen estudios de secundaria y 64 tienen estudios técnicos, pero incompletos. Se considera con pregrado a los que tienen bachillerato o licenciatura, y con posgrado, a los que tienen maestría o doctorado. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia.
En lo que respecta al tipo de institución donde se formaron los docentes, la mayoría de los de inicial 58% y de primaria 65% se formó en un instituto, de los docentes de secundaria, en cambio, menos de la mitad se formó en un instituto 44%. En cuanto a diferencias por tipo de gestión, la mayoría de docentes de instituciones educativas no estatales se formó en una universidad, mientras que la mayoría de docentes estatales de inicial 65% y primaria 68% lo hizo en un instituto y los de secundaria 52% en una universidad. Gráfico 31. Gráfico 31. Tipo de institución donde se formaron los docentes por nivel educativo y tipo de gestión. Perú 2014 porcentajes. Instituto comprende las siguientes opciones: Instituto Superior Pedagógico 97,4%, Escuela de Formación Artística 0,3% e Instituto Superior Tecnológico 2,3%. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. En cuanto al tipo de gestión de la institución donde se formaron los docentes, poco más de las 2/3 partes de los docentes se formó en un instituto o universidad pública. Al interior de cada nivel, son los docentes de instituciones educativas estatales quienes provienen en mayor medida de instituciones de educación superior pública, 83% o más, a diferencia de sus pares de instituciones educativas no estatales, entre los cuales, incluso los de inicial, la mitad, 54%, proviene de institutos o universidades públicas. Gráfico 32. Gráfico 32. Tipo de gestión de la institución donde se formaron los docentes por nivel educativo y tipo de gestión. Perú 2014 porcentajes. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. En relación con la formación continua de los docentes, el gráfico 33 presenta el promedio de programas o cursos de capacitación 69 seguidos por no ofrecidos por el Ministerio de Educación ni relacionados con la obtención de su grado o título. Los docentes del año 2009 al 2014. En promedio, los docentes de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, asistieron al menos a un curso de capacitación por año. Asimismo, no se encuentran diferencias entre los docentes de instituciones educativas estatales y no estatales, al interior de cada nivel. La formación continua resulta bastante homogénea entre los docentes evaluados. Gráfico 33. Número promedio de cursos de formación continua o capacitación a los que asistió desde el 2009, por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. Se excluye a aquellos que dijeron haber seguido más de 50 cursos. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Gráfico 34. 3 principales temas en los que requieren los docentes ser capacitados, por nivel educativo y tipo de gestión. Perú 2014 porcentajes. 77,7. 75,3. 79,6. 78,7. 76,4. 79,6. 74,3. 76,2. 69,0. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 53,1. 51,4. 53,8. 54,4. 51,1. 55,6. 40,5. 45,5. 33,8. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 43,5. 46,4. 41,2. 44,7. 46,5. 39,3. 37,3. 37,6. 34,2. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. Dado que el docente podía marcar más de una opción, los promedios suman más de 100%. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Gráfico 35. 3 principales acciones que piensan seguir los docentes en los próximos años para seguir su desarrollo académico y profesional por nivel educativo y tipo de gestión. Perú 2014 porcentajes. 61,1. 62,4. 55,7. 56,2. 55,3. 57,5. 56,2. 59,4. 58,2. Nacional no estatal estatal. Inicial.
Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 50,3. 51,8. 44,8. 40,6. 48,0. 48,0. 46,0. 48,8. 46,4. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 53,4. 55,8. 51,5. 51,1. 57,2. 48,8. 43,3. 46,9. 42,0. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. Dado que los docentes podían marcar hasta 3 opciones, los porcentajes suman más de 100%. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Por otro lado, respecto al tipo de capacitación demandado por los dos centros, no existen mayores diferencias por niveles educativos. Gráfico 34. La principal demanda de capacitación se relaciona con estrategias y didáctica aplicadas a las áreas en las que enseñan, seguida de capacitación sobre materiales de enseñanza y uso de tecnologías de información TIC. También demandan capacitación en psicología y cultura de estudiantes, sin mayores diferencias por tipo de gestión al interior de cada nivel. Asimismo, se tomó en cuenta la información acerca de las aspiraciones académicas y profesionales de los docentes. Los resultados indican que más de la mitad, de todos los niveles, piensa seguir estudios de posgrado, maestría o doctorado. De manera complementaria, manifestaron motivación para seguir una segunda especialidad o dedicarse a la investigación. No se hallaron diferencias relacionadas con el nivel educativo ni con el tipo de gestión. Gráfico 35. Años de experiencia y desempeño de los docentes. En relación con los años de experiencia de los docentes, 70 se advierten disparidades por niveles educativos. En promedio, los docentes del nivel de educación primaria tienen más años de experiencia, 17, que los de inicial. 14 o secundaria, 16. Al ver las diferencias por tipo de gestión, se encuentra que los docentes de instituciones educativas no estatales, de todos los niveles, tienen 12 años de experiencia como promedio. Entre los docentes estatales, los del nivel de educación primaria tienen más años de experiencia, 20, tal como el promedio nacional, seguidos de los docentes de secundaria, 17, e inicial, 16. Gráfico 36. Los docentes estatales cuentan, pues, con más años de experiencia, frente a sus pares no estatales, aspecto que reforzaría la idea de una alta rotación de docentes en el sector no estatal. Esto puede estar asociado con la poca expectativa de mejoras salariales que tienen los docentes no estatales. A. Número de años que ha trabajado como docente desde que concluyó sus estudios de educación superior. Diferencia de los estatales, quienes, tanto con la antigua Ley de Profesorado 24029 como con la nueva Ley de Reforma Magisterial 29944, cuentan con reglas claras de incrementos salariales según sus años de experiencia y el cumplimiento de ciertos requisitos. Gráfico 36. Años de experiencia como docente por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. 19,5. 17,4. 16,8. 15,6. 15,5. 13,8. 12,2. 11,6. 11,9. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. Nota: las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Para indagar en el desempeño de los docentes se usaron los siguientes indicadores: A. Horas cronológicas, a la semana que dedican a actividades educativas, 71 fuera de la jornada de trabajo regular, autodeclarado por el docente, y B. Ausentismo docente, autodeclarado por el docente. En cuanto a las horas, se pregunta sobre actividades relacionadas con el trabajo que realiza en la institución educativa, como la preparación de sus sesiones de clase o de materiales, reuniones con los padres de familia u otras. Cronológicas que dedican a labores educativas fuera de la jornada laboral, se encontró un promedio similar en los niveles educativos y los tipos de gestión. Los docentes reportan dedicar, en promedio, 12 horas a la semana a preparar sus clases o a otras actividades relacionadas con el dictado. Gráfico 37. Gráfico 37. Horas cronológicas que dedica a actividades educativas a la semana fuera de la jornada de trabajo, por nivel educativo y tipo de gestión, máximo, 55 horas a la semana. Perú, 2014.
Se excluyen las horas de los docentes que reportan dedicar más de 30 horas a la semana fuera de la jornada de trabajo, dado que serían valores extremos 2% de la muestra. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. En relación con el ausentismo de los docentes, como se ve en el gráfico 38, los docentes de educación inicial reportan una menor incidencia de ausentismo, 20%, seguidos por los docentes de primaria, 25%, y los de secundaria, 29%. En cuanto a las diferencias por tipo de gestión, en los 3 niveles educativos son los docentes de instituciones estatales quienes presentan una mayor tasa de ausentismo, en comparación con sus pares de instituciones educativas no estatales. Por otro lado, el principal motivo por el cual se ausentan los docentes es una enfermedad o algún accidente, aspecto común en inicial, primaria y secundaria. Gráfico 38. Porcentaje de docentes que se han ausentado 2 días o más durante el año 2013 por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. Se consideraron 2 días o más como ausentismo, dado que por ley, los docentes pueden faltar una vez al año debido a su cumpleaños. La categoría algún motivo incluye todas las otras categorías: enfermedad, accidente, razones familiares y otras. Cabe señalar que no se cuenta con el dato de si las faltas fueron justificadas o no. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Condiciones de trabajo de los docentes. En lo que se refiere a las condiciones de trabajo de los docentes, uno de los aspectos más importantes es la provisión de materiales fungibles, por ejemplo, plumones, tizas o papeles que sirven para el dictado de clases. El gráfico 39 muestra las diferencias por nivel y tipo de gestión. En el nivel inicial, los padres de familia y la institución educativa son los que en promedio proveen en más ocasiones estos materiales. En primaria son los padres de familia y los docentes quienes los proveen en mayor medida, y en secundaria, los docentes y la institución educativa. Si se analiza este aspecto por tipo de gestión, se advierte que los docentes de instituciones educativas estatales que se desempeñan en inicial y primaria manifiestan que son ellos o los padres quienes proveen estos materiales, mientras que en secundaria son los docentes y la institución educativa. Algo distinto se observa entre los docentes no estatales, en inicial y gráfico 39. Persona o institución que provee los recursos educativos fungibles para la labor pedagógica en clase, por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. Porcentajes. Dado que los docentes podían marcar hasta 2 opciones, los porcentajes pueden sumar más de 100%. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Gráfico 40. 3 principales factores identificados por los docentes como limitantes de la mejora de la práctica pedagógica por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. Porcentajes. 71,9. 60,9. 63,3. 68,0. 66,4. 53,5. 50,6. 51,6. 43,6. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 71,9. 60,9. 63,3. 68,0. 66,4. 53,5. 50,6. 51,6. 43,6. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 71,9. 60,9. 63,3. 68,0. 66,4. 53,5. 50,6. 51,6. 43,6. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. Dado que los docentes podían marcar hasta 3 opciones, los porcentajes pueden sumar más de 100%. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Gráfico 41. 3 principales factores identificados por los docentes como favorables a la mejora de la práctica pedagógica por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. Porcentajes. 60,1. 62,4. 58,4. 55,5. 53,8. 56,2. 54,0. 54,5. 53,8. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria.
Nacional no estatal estatal. Secundaria. 60,1. 62,4. 58,4. 55,5. 53,8. 56,2. 54,0. 54,5. 53,8. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 60,1. 62,4. 58,4. 55,5. 53,8. 56,2. 54,0. 54,5. 53,8. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. Dado que los docentes podían marcar hasta 3 opciones, los porcentajes suman más de 100%. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Primaria son la institución educativa o los padres quienes proveen en mayor medida estos materiales, mientras que en secundaria son la institución educativa y los propios docentes. Respecto a las percepciones de los docentes sobre los factores que limitan su trabajo al interior de las instituciones educativas, gráfico 40, se tiene que para los 3 niveles, la principal razón es la falta de materiales de enseñanza y lo inadecuados que son para el dictado de las clases. En segundo lugar, y sin mayores diferencias estadísticas, señalaron como factores que limitan su trabajo el desconocimiento de estrategias de enseñanza para mejorar su práctica pedagógica y la pobre infraestructura de la institución educativa. No se identificaron mayores diferencias entre los docentes de instituciones educativas estatales y no estatales, en todos los niveles. Mientras tanto, la mayoría de docentes de los 3 niveles identificó 2 factores que favorecen la práctica pedagógica, gráfico 41, y que resultan claves: por un lado, el acceso a las tecnologías de la información, y por otro, el intercambio pedagógico con los colegas. En ambos casos, los docentes de los 3 niveles concuerdan en que son aspectos claves para la mejora de su práctica docente. Otro factor de mejoría identificado por los docentes es contar con materiales de consulta en la institución educativa. No se advierten diferencias por tipo de gestión para estos factores. Percepciones sobre la evaluación del desempeño y la política educativa. Un aspecto que se puede explorar con la Encuesta Nacional a Docentes ENDO 2014 es la percepción de los docentes sobre la evaluación del desempeño. En el gráfico 42 se muestra su opinión sobre la pertinencia del uso de evaluaciones de desempeño docente para decidir ascensos o despidos. Menos de la mitad de los docentes están de acuerdo con este uso. Por otro lado, más docentes de instituciones educativas no estatales están de acuerdo con el uso de las evaluaciones de desempeño como herramienta para el ascenso o el despido, 50% o más, a diferencia de sus pares de instituciones educativas estatales y 36% o menos. Gráfico 42. Considera que la evaluación del desempeño docente debe ser el criterio principal para el ascenso / despido por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. Porcentajes. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. También se indagó en los criterios de evaluación de su desempeño que los docentes aceptan como pertinentes para evaluar su labor. Como se ve en el gráfico 43, los 3 principales criterios son su conocimiento sobre los contenidos que imparten, evaluar los resultados de aprendizaje de sus estudiantes y la retroalimentación de los estudiantes. Cabe señalar que no se advierten diferencias entre niveles educativos ni por tipo de gestión. En todos los ámbitos, los docentes se muestran favorables a que, en caso de ser evaluados, sea sobre la base de sus conocimientos sobre la materia y la evaluación de sus estudiantes. Gráfico 43. 3 principales aspectos del desempeño docente que deben ser evaluados, según los docentes, por nivel educativo y tipo de gestión. Perú, 2014. Porcentajes. 75,3. 68,1. 65,4. 52,6. 50,8. 47,6. 43,7. 47,2. 45,9. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 50,4. 59,1. 51,0. 43,9. 47,2. 45,8. 40,4. 49,2. 37,2. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. 46,6. 49,5. 44,4. 45,5. 47,0.
44,9. 41,8. 42,7. 39,5. Nacional no estatal estatal. Inicial. Nacional no estatal estatal. Primaria. Nacional no estatal estatal. Secundaria. Dado que los docentes podían marcar hasta 3 opciones, los porcentajes suman más de 100%. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Finalmente, la información sobre cómo perciben los docentes de instituciones educativas estatales la Ley de Reforma Magisterial promulgada en el 2012 muestra 2 aspectos a resaltar. En primer lugar, aproximadamente la cuarta parte de los docentes, tanto por nivel como por condición laboral, nombrado o contratado, manifiesta que esta ley lo beneficia. La percepción de que lo perjudica depende de la condición laboral. Más nombrados sostienen que la ley es perjudicial, mientras que un porcentaje más alto de docentes contratados indican que ni los beneficia ni los perjudica. En segundo lugar, cerca de 1/10 de los docentes manifiesta no conocer la Ley de Reforma Magisterial, proporción que resulta mayor entre los contratados. Esta circunstancia es alarmante, dado el tiempo que ha pasado desde la promulgación de esta norma y la relevancia del tema para la labor docente. Gráfico 44. Gráfico 44. Opinión de los docentes sobre la Ley de Reforma Magisterial por nivel educativo y condición laboral. Perú, 2014. Porcentajes. Los docentes de instituciones educativas no estatales no responden a esta pregunta. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Gráfico 45. 3 principales aspectos que los docentes consideran como bueno de la Ley de Reforma Magisterial por nivel educativo y condición laboral. Perú, 2014. Porcentajes. 20,0. 28,1. 20,9. 18,9. 18,0. 19,4. 18,2. 16,7. 14,8. Nacional contratado nombrado. Inicial. Nacional contratado nombrado. Primaria. Nacional contratado nombrado. Secundaria. 24,8. 21,9. 26,6. 23,2. 20,3. 23,9. 17,3. 15,4. 18,2. Nacional contratado nombrado. Inicial. Nacional contratado nombrado. Primaria. Nacional contratado nombrado. Secundaria. 19,8. 28,5. 20,0. 14,6. 19,3. 16,1. 16,6. 19,0. 15,6. Nacional contratado nombrado. Inicial. Nacional contratado nombrado. Primaria. Nacional contratado nombrado. Secundaria. Los docentes de instituciones educativas no estatales no responden a esta pregunta. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Gráfico 46. 3 principales aspectos que los docentes consideran como malo de la Ley de Reforma Magisterial, por nivel educativo y condición laboral. Perú, 2014. Porcentajes. 33,0. 34,7. 32,0. 25,6. 22,0. 26,4. 19,7. 19,4. 18,6. Nacional contratado nombrado. Inicial. Nacional contratado nombrado. Primaria. Nacional contratado nombrado. Secundaria. 41,9. 43,1. 30,5. 36,3. 33,4. 26,2. 25,8. 26,4. 27,9. Nacional contratado nombrado. Inicial. Nacional contratado nombrado. Primaria. Nacional contratado nombrado. Secundaria. 20,6. 22,4. 17,3. 13,9. 19,2. 12,4. 17,8. 13,3. 19,7. Nacional contratado nombrado. Inicial. Nacional contratado nombrado. Primaria. Nacional contratado nombrado.
Secundaria. Los docentes de instituciones educativas no estatales no responden a esta pregunta. Las barras negras alrededor de cada promedio son los intervalos de confianza al 95% de confianza. Fuente: Encuesta Nacional a Docentes 2014. Elaboración propia. Por otro lado, sobre los tres principales aspectos beneficiosos de la Ley de Reforma Magisterial, según los propios docentes, los resultados gráfico 45 indican que estos son los siguientes: A, contar con una regla clara sobre el aumento de los salarios; B, tener la posibilidad de ascender; y C, tener oportunidades de capacitación. No existen mayores diferencias entre niveles educativos ni por condición laboral, lo cual muestra que existe consenso entre los docentes respecto a los beneficios de la reforma. En cuanto a la percepción de los aspectos negativos de la Ley de Reforma Magisterial, si se observan diferencias por nivel educativo, gráfico 46. Para los docentes del nivel inicial, el principal aspecto negativo de la norma es el cese a los 65 años, seguido de la inestabilidad laboral y el cambio de nivel, escalas magisteriales. En primaria y secundaria, el principal aspecto negativo es la inestabilidad laboral, seguida del cese a los 65 y el cambio de nivel. El perfil de los directores estatales de la educación básica regular. La segunda sección de este capítulo busca describir aspectos relacionados con los directores de los niveles educativos de la educación básica regular. Sin embargo, solo se cuenta con información sobre los directores de instituciones educativas estatales, por lo que es necesario tomar en consideración este aspecto al momento de leer la información contenida en este apartado. Un primer tema son las características sociodemográficas de los directores. En el gráfico 47, que muestra el porcentaje de directoras por nivel educativo, se observa que en el nivel inicial la mayoría son mujeres, 86%, y en los niveles de primaria y secundaria, solo la tercera parte o algo menos. Este aspecto resulta interesante dado que, como se vio en la sección anterior, la mayor parte de docentes del nivel de primaria son mujeres, lo que no se ve reflejado en el porcentaje de directoras mujeres de este nivel. Gráfico 47. Porcentaje de directoras mujeres por nivel educativo Perú, 2014. Fuente: Encuesta Nacional de Instituciones Educativas 2014 ENADU. Elaboración propia. En cuanto a la distribución por edad, la mayoría de directores de todos los niveles educativos tiene 45 años o más, gráfico 48. La distribución por edad en primaria y secundaria es similar, mientras que en inicial un 14% tiene menos de 35 años de edad. En relación con la lengua materna de los directores, como se observa en el gráfico 49, son los de educación inicial quienes en mayor medida tienen como lengua materna el castellano, 85%, seguidos por los de secundaria, 82%, y luego los de primaria, 78%. En cuanto al porcentaje de directores que hablan una lengua indígena, en primaria se tiene el más alto, 22%, seguido por los de secundaria, 18%, y finalmente los de inicial, 14%. Gráfico 48. Distribución por grupos de edad de directores por nivel educativo Perú, 2014 porcentajes. 3,9. 30,2. 65,9. 5,4. 27,0. 67,7. 14,4. 30,7. 54,9. Fuente: Encuesta Nacional de Instituciones Educativas 2014 ENEDU. Elaboración propia. Gráfico 49. Lengua materna de los directores por nivel educativo Perú, 2014 porcentajes. 2,3. 81,5. 14,8. 78,3. 15,9. 1,9. 3. 85,3. 10,5. 1,0. 3. Fuente: Encuesta Nacional de Instituciones Educativas 2014 ENEDU. Elaboración propia. En cuanto a la formación, la mayor parte de los directores, tanto de inicial 47% como de primaria 44% y secundaria 50%, son bachilleres o licenciados. Hay un menor porcentaje de directores con título obtenido en un instituto superior pedagógico, ISP, o con estudios técnicos, y los hay, también, aunque en proporción mucho menor, con estudios de posgrado, gráfico 50. Gráfico 50. Máximo nivel educativo alcanzado por los directores por nivel educativo Perú, 2014 porcentajes. 2,4. 21,7. 49,5. 25,6. 0,7. 3. 16,3. 43,7. 36,8. 1,9. 7. 13,7. 47,4. 35,3. 2,9. Fuente: Encuesta Nacional de Instituciones Educativas 2014 ENEDU. Elaboración propia. El gráfico 51 muestra el tipo de formación seguida por los directores de cada nivel educativo. Si bien se formaron, en su mayoría, para desempeñarse en el nivel educativo en el que ejercen su cargo, hay un considerable porcentaje de directores que tienen a su cargo un nivel para el cual no se formaron.
Esto ocurre en mayor medida en inicial, un 30% de directores no se formó para enseñar en este nivel, en el nivel de educación primaria mientras tanto, el porcentaje llega a 25%, y en el de secundaria, a 22%. Gráfico 51. Tipo de formación seguida por los directores por nivel educativo Perú, 2014 porcentajes. 220,6. 78,50,5. 674,8. 24,20,4. 69,6. 21,7. 8,30,3. Fuente, Encuesta Nacional de Instituciones Educativas 2014 en EDU. Elaboración propia. Finalmente también se cuenta con información sobre los años de experiencia del director como docente del sector educación de Estado, como contratado o nombrado. El gráfico 52 muestra que los años de experiencia como docente de los directores son similares en los niveles primaria y secundaria, con 23 años de experiencia promedio. En el nivel inicial, en cambio, el número de años de experiencia del director como docente es menor, un promedio de 19 años. Una mirada temporal a los docentes, los últimos 15 años. En los últimos 15 años el número total de docentes del sistema educativo creció en todos los niveles, gráfico 53. En inicial y secundaria, el total de docentes aumentó en algo más de 40,000 del 2005 al 2016, lo que implicó un incremento de 100% y de 37% respectivamente. En el nivel de educación. Gráfico 52. Años de experiencia como docente de los directores por nivel educativo Perú, 2014. Fuente, Encuesta Nacional de Instituciones Educativas 2014 en EDU. Elaboración propia. Gráfico 53. Total de docentes en miles por niveles educativos Perú, 2001 a 2016. Nota, incluye a todos los docentes estatales contratados y nombrados, y no estatales de la educación básica de menores. Fuente, Censo Escolar de Instituciones Educativas 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia. Primaria, el total se incrementó en 20,000 docentes en esos mismos años, es decir, aumentó en un 10%. El incremento en los niveles inicial y secundaria puede estar respondiendo al incremento de la cobertura en cada uno de estos niveles. En el caso de la educación primaria, la mayor cantidad de docentes no estaría respondiendo a un incremento de la cobertura, dado que ésta no ha variado del 2001 al 2016, según los datos observados en el primer capítulo. Del año 2005 al 2016 el incremento del número de docentes por tipo de gestión, gráfico 54, se produjo principalmente en las instituciones de gestión estatal, y en los niveles inicial y secundaria. En el sector estatal, el número de docentes del nivel inicial pasó de 24,000 a 55,000, mientras que en el sector no estatal pasó de 21,000 a 37,000. Similar patrón se advierte en secundaria. Gráfico 54. Total de docentes en miles por tipo de gestión y nivel educativo Perú, 2001 a 2016. Fuente, Censo Escolar de Instituciones Educativas 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia. Donde el incremento en el sector estatal, durante el mismo periodo, fue de 33%, mientras que para el sector no estatal fue de 17%. El patrón inverso se observa en primaria, el mayor incremento se dio en el sector no estatal, 27%, frente al sector estatal, que solo creció 6%. En cuanto a las diferencias por área geográfica, gráfico 55, en el periodo observado, 2001 a 2016, el número de docentes de instituciones educativas rurales casi se cuadruplicó en el nivel inicial, mientras que en la zona urbana se duplicó. En primaria no hubo variación en las instituciones educativas rurales, mientras que en el área urbana hubo un incremento de 31% del total de docentes. Finalmente, en el nivel de educación secundaria, al igual que en inicial, tanto en instituciones educativas urbanas como rurales se. Gráfico 55. Total de docentes en miles, por área geográfica de la institución educativa y nivel. Perú, 2001 a 2016. Fuente, Censo Escolar de Instituciones Educativas 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia. Produjo un incremento del total de docentes, duplicándose en el área rural e incrementándose en la mitad en la zona urbana. ¿Cómo varió el número de docentes del sector estatal según su condición laboral del 2005 al 2016? Entre los nombrados no hubo mayor variación ni en inicial ni en secundaria. En el nivel de educación primaria, en cambio, se identificó una reducción de 15,000 docentes nombrados. En cuanto a los contratados, en todos los niveles el total de docentes se dobló en el periodo mencionado, particularidad que estaría mostrando una extendida política de contratación de docentes por parte del sector estatal sobre todo en los últimos 5 años. Gráfico 56. Gráfico 56. Total de docentes en miles en instituciones educativas estatales por condición laboral. Perú, 2001 a 2016. Fuente, Censo Escolar de Instituciones Educativas 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia.
La distribución por sexo no ha variado del año 2001 al 2016. En inicial y primaria, la fuerza laboral docente continúa siendo predominantemente femenina. En el nivel inicial casi la totalidad de docentes son mujeres, y en secundaria algo más de la mitad de la fuerza laboral docente está constituida por hombres. Gráfico 57. Este es otro dato demográfico que permite analizar el censo escolar de instituciones. Gráfico 57. Porcentaje de docentes mujeres por niveles educativos Perú, 2001 a 2016. Fuente, Censo Escolar de Instituciones Educativas 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia. En cuanto a la distribución por tipo de formación, del 2001 al 2016 casi la totalidad de los docentes de primaria se formó para desempeñarse en este mismo nivel, 90%, entre los de secundaria también la mayor parte se formó para el mismo nivel en el periodo mencionado, aunque en una proporción menor, 76%. Además, 21% de los docentes se formó en educación técnica o educación física. Un patrón distinto se advierte en el nivel inicial, ya que el porcentaje de docentes con formación para primaria pero que enseñan en inicial casi se duplicó del 2001 al 2016, pasó de 9% a 14%, tal como se ve en el gráfico 58. Gráfico 58. Porcentaje de docentes por tipo de formación inicial y nivel educativo Perú, 2001 a 2016. Fuente, Censo Escolar de Instituciones Educativas 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016. Elaboración propia. Finalmente, para observar cómo han variado en el tiempo los conocimientos de los docentes sobre matemáticas, se usaron las bases de datos de las evaluaciones nacionales muestrales de sexto grado de primaria de los años 2001, 2004 y 2013. Se estandarizaron los puntajes para cada año y se estimaron las brechas de conocimiento matemático por tipo de gestión, área geográfica y característica de cada institución educativa. El gráfico 59 muestra las brechas correspondientes a cada evaluación disponible. Los resultados. Gráfico 59. Brechas de rendimiento en matemática, docentes de sexto grado de primaria por área geográfica, gestión y característica de la institución educativa. Perú, 2001, 2004 y 2013. En la evaluación del 2001 los docentes respondieron la misma prueba que sus estudiantes, en la del 2004, una prueba corta con ítems similares a los que respondieron sus estudiantes, y en la del 2013 se evaluó solo su dominio sobre fracciones. Los puntajes de cada año se estandarizaron con media 0 y desviación estándar de 1, por esto, los puntajes positivos indican que se encuentra por encima de la media y los valores negativos, lo contrario. Fuente, Evaluación Nacional 2001, 2004 y 2013. Elaboración propia. Muestran diferencias a favor de los docentes que se desempeñan en instituciones educativas urbanas, de gestión no estatal y polidocentes completas. Asimismo, muestran que las brechas se han incrementado de acuerdo con la característica y área geográfica, sin embargo, en ambos casos son de menos de 0,5 desviaciones estándar, lo que indica un tamaño de efecto mediano, 72. Un tamaño de efecto se considera pequeño si es del orden de 0,2 desviaciones estándar, mediano si es del orden de 0,5 desviaciones estándar y grande si es del orden de 0,8 desviaciones estándar, Cohen 1988. En el caso del tipo de gestión, si bien la brecha se ha reducido, para el 2013 era de 0,8 desviaciones estándar, un tamaño de efecto grande. A manera de reflexión. Mediante el análisis de diversas bases de datos administrativas y de encuestas muestrales del Ministerio de Educación, censos escolares 2001, 2005, 2010, 2015 y 2016, y evaluaciones muestrales 2001, 2004 y 2013 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ENEDU 2014 y del Consejo Nacional de Educación, ENDO 2014. En el presente capítulo se ha mostrado un panorama sobre los docentes y directores de la educación básica regular. A continuación se comentan los principales resultados observados. El trueque en el sector estatal, menos nombrados, más contratados. En los últimos años, 2010 a 2016, hubo un aumento del número de docentes contratados en todos los niveles, incluso llegó a incrementarse en 3 veces en los niveles inicial y secundaria. Asimismo, hubo una reducción del total de docentes nombrados en los niveles de educación primaria y secundaria. El incremento del número de docentes contratados en inicial puede estar respondiendo a la estrategia que el Ministerio de Educación aplica desde el 2009 para incrementar la cobertura. 73 de las 4 medidas que comprende esta estrategia, 3 implican la contratación de docentes de educación inicial, A. Creación de jardines de la infancia, B. Ampliación de aulas en las instituciones educativas del nivel inicial, y C. Ampliación de las edades comprendidas en el nivel inicial en instituciones educativas de primaria ya existentes. 74. En el caso del nivel de educación secundaria, desde el 2014 se implementa el programa Jornada Escolar Completa (JEC), cuyo objetivo es mejorar. Desde el 2009 y en el marco del programa de educación Logros de Aprendizaje (PELA), se impulsa la aplicación del modelo de ampliación de la cobertura en educación inicial, Guerrero y otros 2012. La cuarta estrategia está relacionada con la creación de PRONOEI. El aprendizaje de los estudiantes impartiendo más horas de clases al día. La aplicación de esta estrategia involucra el incremento del número de docentes contratados, para cubrir las plazas orgánicas vacantes que se generan con dicho programa.
De igual forma, la implementación del programa Colegios de Alto Rendimiento, COAR, en diversas regiones del país, ha generado una demanda cubierta por docentes contratados en los últimos 2 años. Finalmente, en cuanto a la reducción del número de docentes nombrados, se observa que el proceso de nombramiento no alcanza a cubrir las vacantes generadas por el cese de docentes que se produjo en los últimos años. Por este motivo, tales plazas se cubren con docentes que postulan a los concursos anuales de contratación. Así pues, los programas educativos del Minedu para incrementar la cobertura educativa en los niveles inicial y secundaria, así como la no cobertura de la totalidad de plazas vacantes para nombramiento, han dado lugar al incremento del número de docentes contratados en los últimos 5 años. La primarización del nivel inicial. Otro aspecto que se observa a partir de los análisis es una cierta primarización de la educación inicial. En los últimos 15 años se duplicó el porcentaje de docentes de educación inicial que tienen formación para desempeñarse en educación primaria. Lo alarmante de ello es que, si bien los docentes de educación primaria pueden llevar cursos de actualización, las metodologías de enseñanza de los niveles inicial y primaria son muy diferentes. Un círculo vicioso que persiste. En los análisis descriptivos acerca de los conocimientos de los docentes de 6º grado de primaria sobre las materias que enseñan, basados en las evaluaciones muestrales de los años 2001, 2004 y 2013, se advierte que aquellos grupos en los cuales los estudiantes obtienen los más bajos resultados educativos según los informes de las evaluaciones muestrales, UMC 2004, UMC 2006 y UMC 2016, son precisamente aquellos cuyos docentes evidencian el más bajo dominio de los contenidos que enseñan. El sistema educativo, en lugar de estar rompiendo sus inequidades, las estaría reforzando, dado que los sectores de estudiantes con más necesidades reciben docentes con menos dominio de la materia que enseñan. Los materiales para el trabajo en clases. Los docentes de instituciones educativas estatales, a diferencia de sus pares no estatales, a menudo tienen que autoabastecerse de materiales que usan en el día a día para el dictado de sus clases. Asimismo, los docentes estatales manifiestan en mayor medida que uno de los principales factores que limitan su quehacer educativo es la falta de materiales educativos, son insuficientes o inadecuados. Por su parte, los docentes no estatales, aunque en menor medida que los estatales, también sostienen que uno de los principales factores que limitan su práctica docente es la falta de materiales educativos o lo inadecuado de estos. Esta constatación plantea la necesidad, por parte del Estado, de otorgar los recursos necesarios para que los docentes de instituciones educativas estatales realicen su labor, a la par que regular mejor las condiciones de trabajo de los docentes de instituciones educativas no estatales, sobre todo porque un porcentaje considerable de la matrícula escolar corresponde a este último tipo de instituciones educativas. Estrategias y prácticas de enseñanza. Los análisis descriptivos muestran que, según su propia percepción, los docentes de instituciones educativas estatales y no estatales necesitan recibir capacitación en estrategias y prácticas de enseñanza. Esto indica que los docentes advierten que les falta consolidar las herramientas pedagógicas necesarias para enseñarles mejor a sus estudiantes. Un posible factor de tal carencia es la inadecuada formación inicial de los docentes, que no necesariamente se adapta al mismo ritmo de los cambios curriculares que se presentan en nuestro país. Un segundo factor puede ser el cambio de la composición demográfica de los estudiantes en las instituciones educativas, lo que estaría originando que los docentes, sobre todo de instituciones educativas estatales, deban enfrentar las consecuencias educacionales de la segregación escolar sin necesariamente contar con el conocimiento de estrategias pedagógicas que les faciliten su labor. Estudios de Benavides y otros 2014 y de Cueto y otros 2016 muestran que el sistema educativo peruano se encuentra segregado, característica que hace que los docentes de instituciones públicas se enfrenten a aulas de clases con más estudiantes de menos recursos económicos y por ende con mayores problemas para aprender. En el caso de los docentes de instituciones educativas no estatales, la atomización de la educación ha dado lugar a un incremento de la modalidad no estatal multigrado en zonas urbanas León 2015b, particularidad que podría estar haciendo que los docentes no estatales no se sientan capaces o no cuenten con las estrategias pedagógicas necesarias para trabajar con estudiantes de diferentes grados de estudio en una misma aula. La formación de los directores y los niveles educativos a su cargo. Al igual que ocurre con los docentes, en todos los niveles se observa que un porcentaje considerable de directores no se formó para el nivel en el que se desempeña. Esto se puede deber al hecho de que sean directores de instituciones educativas integradas, es decir, con más de un nivel educativo. Sin embargo, el gobierno debería asegurarse de que los directores cuenten con una capacitación adecuada para ser los líderes pedagógicos del nivel relacionado con su respectiva formación, pero igualmente, de los otros niveles que están bajo su responsabilidad. Las capacitaciones dirigidas a los directores deben tomar en cuenta este aspecto, con la finalidad de que no solo cumplan un rol administrativo, sino también de acompañamiento y supervisión pedagógica en todos niveles a su cargo.